A mí me gustaría que hablemos hoy de la responsabilidad personal. Sí. Podríamos definir responsabilidad como una actitud, otras personas lo consideran una virtud, que se caracteriza por ser considerado con el otro y con uno mismo. Sí. Con lo cual, en el concepto de responsabilidad personal ya está implícita la responsabilidad social. Claro, sí. Involucro a un otro. Los seres humanos, las personas, tenemos capacidad para el cambio y para la adaptación a diferentes o nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. Y esta plasticidad, esta capacidad, se nos está poniendo muy a juego en estos 4 meses de cuarentena. Digamos, el panorama progresivamente, tal como hemos ido hablando, algunos sábados de la ansiedad, otros de la angustia, otros del pánico, otros de la incertidumbre, otros del estrés del teletrabajo, etcétera, se ha ido agravando. Paulatinamente se van acentuando los síntomas. Sí. A esto ¿no? No hay una sola persona, y la que sea, que levante la mano para felicitarla, que no haya tenido algún momento discusiones, desencuentros, peleas, haya dicho cosas o pensado que no lo hubiera hecho en otro momento, que le hubiera resultado impensable. Sí. Y sin embargo llegó. Recuerdo que en algún momento vos comentaste al aire algún tipo de discusión con un grupo entrañable, que era algo impensable y sin embargo ha sucedido. Lo que pasa es que la separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad, la incertidumbre y la desconfianza, porque además también tenemos que hablar de esto que nunca hemos hablado, cierta desconfianza en el sentido de hasta cuándo, cómo es. Y viene la segunda ola y vendrá la tercera y llegará la vacuna y cuándo va a llegar y por cuánto tiempo nos vamos a inmunizar. Bueno, todo eso genera incertidumbre y desconfianza porque no sabemos. Lo cierto es que es una experiencia desagradable la cuarentena para la mayoría de las personas. A esto debemos de sumarle lo que vos acababas de decir. Al comienzo los líderes políticos tuvieron un fuerte apoyo de la población, pero lentamente, gradualmente, entre la desazón, la prolongación de la cuarentena, los mensajes a veces contradictorios o no del todo claros, hicieron que venga una especie de sálvese quien pueda. Se ha ido desdibujando. Hay una especie de escepticismo y ahí comienza el peligro. Ahí estamos en peligro porque en este momento donde tenemos un alto pico, digamos, de contagio y que parece ser que el pico nunca llega a la cima, porque nos vamos a dar cuenta cuando comience a bajar sostenidamente, situación que por ahora no está sucediendo. Entonces lo que está pasando es que no hay una conciencia colectiva de hacer lo mismo. Hay quienes dicen esto atenta contra mi libertad, entonces yo voy a salir porque atenta contra mi libertad sin tener en cuenta al prójimo. Claro, sí. ¿No? Entonces es peligroso cuando la sociedad no actúa al unísono. ¿No? Cuando cada uno hace su propio criterio y ahí comienzan los problemas. Digamos, con motivo del Día del Padre, se ha hablado de una cantidad de transgresiones que se produjeron y bueno, y a los 15 días hubo un incremento impresionante y eso tiene que ver con la falta de la responsabilidad. Agregado a que la situación psíquica de la población y económica perturba muchísimo. Entonces, esto estamos hablando en términos generales. Ahora, en las situaciones más graves, como por ejemplo violencia de género, violencia familiar, vínculos que se han quebrado, que se están quebrando en este momento, también va a tener sus secuelas.
si bien en las situaciones de crisis de pareja que yo observo, que tienen una consolidación anterior, les va a costar salir del conflicto, pero van a resolverlo. Sí. Hay algunos que no lo pueden hacer y que hicieron una ruptura, ¿no? Sí. Entonces, porque, digamos, nosotros hablamos de la cuarentena, pero tenemos que incluir la subjetividad, cómo cada persona vive la situación. Y eso arma una diferencia. Sí. Hay personas más afectadas que otras, hay personas más creativas, hay personas más depresivas, sí. Y ahí se despliega todo el panorama de la personalidad y de las historias que hemos vivido. Hay personas mejor acompañadas, hay personas peor acompañadas, hay personas solas. Sí. Bueno, digamos, es un panorama muy vasto, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es conveniente la norma individual. Yo me salvo y el otro que haga lo que quiera, yo transgredo porque quiero ver a mi familia, porque quiero tener sexo. Las consecuencias son complicadas, porque está en juego la vida, sí. ¿no? Entonces es un momento de apelar a la responsabilidad personal para cuidar a los vínculos cercanos y también a la sociedad en sí, empezando por supuesto por uno mismo. Y este es un momento de desafío para esta situación. Sí. ¿Qué vamos a hacer si no somos responsables? ¿Qué va a pasar? Ahora estamos a punto de la flexibilización. Sí. ¿No? ¿Qué va a pasar? Es un llamamiento a tener una conciencia de los riesgos sí. que podemos correr. Está por todos lados el virus. Sí, sí, sí. Tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos sí. que ser muy cautelosos. Lo bueno es que no es tan letal como se pensaba, eso es lo bueno. Es decir, tomando como decís vos, las premuras del caso, los recaudos, moviéndose por donde lugar seguro y evitando los inseguros, yo creo que vamos a estar bien.